Buenas tardes. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia. Si gustan acercarse, si gustan escuchar desde donde están, vamos a seguir hablando acerca del libro de Mateo. Dice así, Mateo número 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar a otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y, si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Si recuerdan, Jesús les había dado instrucciones a sus discípulos de ir a predicar, y ya que los mandó, él también continúa predicando y haciendo toda la labor que Dios le había encomendado en Galilea. Al oír Juan que Jesús estaba haciendo estos milagros y estas sanidades, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Si recuerdan, Jesús era el primo de Juan. Habían nacido casi al mismo tiempo, tenían una edad muy similar porque sus madres estaban embarazadas al mismo tiempo. De hecho, dice la Biblia que cuando la madre de Juan visitó a la madre de Jesús, dice que Juan brincó dentro del vientre porque sintió la presencia de Dios en Jesús. Y Juan predicaba de arrepentimiento, y muchos lo consideraban como un hombre de Dios que traía palabra de Dios a la gente. Si recuerdan, Juan fue encarcelado porque se oponía a un gobernante llamado Herodes, que estaba por encima o gobernando sobre el pueblo judío, y que se había casado con la mujer de su medio hermano. Pero para hacer esto, pues tuvo que dejar a su propia mujer. Entonces Juan no veía esto como algo bueno, y lo encarcelan. Hoy en día es muy tentador o muy fácil llamarle a lo malo bueno y estar conforme a la corriente del mundo, conforme a la filosofía del momento, conforme a lo que se considera bueno en este momento. Y eso va cambiando. Antes se consideraban malos otras cosas, ahorita ya se consideran buenas. Antes se consideraban buenas cosas y ahora ya se ven como malas. Sin embargo,
El mundo quiere voltear de cabeza lo bueno que le llamen malo y a lo malo que le llamen bueno, es lo que dice la Biblia. Pero entre tanta confusión, pues debe de haber una verdad, debe de haber una realidad, qué realmente es lo bueno y qué es lo malo. Y para esto solamente hay una luz, es una linterna que nunca se apaga ni se apagará, es la luz de las Escrituras. Por más oscuro que se torne el mundo, nunca podrá vencer esa luz. La palabra de Dios tiene la luz verdadera para ver la realidad en la que estás, para alumbrar a tus pies, para alumbrar tu camino y para que no camines en una oscuridad espiritual. Esto dice Juan 1 de la luz y de Juan, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, ¿sí?, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, sino por voluntad humana, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces aquí vemos que ya existía esta luz de la que les hablo. Le llama aquí el Verbo, pero no se trata de un objeto o de una cosa, se trata de una persona, porque lo llama Él. Dice, Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿A quién se refiere con Él? Aquí se está refiriendo a Cristo Jesús. Él estaba con Dios desde el principio, dice, desde antes que nosotros estuviéramos. Eternamente, Él creó todo, por medio de Él fue creado todo. ¿Se acuerdan cómo Dios creó el mundo con el simple verbo, la simple acción de decir que sea la luz? Pues ese verbo es el que define como Jesús. Es el que dice Él, por medio de Él. Jesucristo dice que en Él está la vida, y esa vida es la luz. Nosotros, los seres humanos, siempre hemos necesitado de luz. No hay ninguna generación que haya sido o que haya vivido sin luz. No me refiero a la luz eléctrica, sino a la luz que resplandece. Desde el inicio de las civilizaciones se utilizaba el fuego para alumbrar, lámparas, tenemos el sol de día para alumbrarnos. Realmente la vida es imposible sin luz. ¿Por qué? Porque viviríamos en tinieblas. ¿Qué pasaría si en la noche no tuviéramos luz? No podríamos hacer nada, no habría luz para alumbrarnos. Entonces dice que la vida es la luz.
Y de igual manera, en la vida espiritual, así como en la física, necesitamos luz, necesitamos algo que nos guíe. No podemos estar caminando en tinieblas sin saber a dónde vamos. No podemos estar sin rumbo, sin pensar lo que va a pasar cuando muramos, sin pensar cuál es el propósito de que estemos aquí realmente. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Acaso solamente es nacer, crecer, reproducirnos y morir, así como las plantas, como todos los animales tienen ese ciclo? No es el ciclo de la vida. Pero las personas tenemos un propósito más grande que eso. ¿Cómo vamos a saber ese propósito? Necesitamos una luz espiritual que guíe nuestros pasos, porque todo lo que anhela nuestro corazón y lo que ponemos como lo más sagrado en nuestra vida va a guiar nuestros pasos en lugar de esa luz, pero en tinieblas. Vamos a querer seguir todo lo que anhelamos, todo lo que ponemos como lo más sagrado, y nos vamos a lastimar, porque vamos a estar perdidos, vamos a estar caminando en la oscuridad, tropezándonos una y otra vez, lastimándonos. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Ser feliz? ¿Cómo vas a ser feliz? Dinero, carros, casas, personas, fama. Lo que los artistas hacen parecer como felicidad, en realidad no lo es. Hay tantas historias de gente famosa que lo tuvieron todo, que tuvieron casas, carros, riquezas, fama, y sin embargo siempre vivían con un vacío, siempre vivían con un temor, siempre vamos a querer más de lo que tenemos. El corazón humano no se sacia, es profundo, y siempre va a estar buscando algo más, pero ese algo más solamente lo puede llenar Jesucristo. Es el único que puede llenar ese pedestal que estamos buscando llenar. En nuestro corazón existe un pedestal donde nosotros ponemos todo lo más sagrado, lo que consideramos nuestra razón de vivir, y decimos: yo nací para esto. No sé, puede ser cualquier cosa, para la fama, o yo nací para ser un gran arquitecto, o no sé, hay tantas cosas que pueden llenar ese pedestal. Pero sin duda alguna, Dios es el único que merece estar en ese pedestal. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con esa necesidad para adorarle a Él, no para adorar lo creado, los animales, los trabajos, el dinero. Todas esas son cosas creadas, y Dios quiere que adoremos al Creador de todo, no a las cosas creadas. Entonces, tu carrera, tus hijos, tu belleza, etcétera, no es el propósito de tu vida. Esas son cosas que Dios te permite disfrutar, pero no son el propósito más grande de tu vida. Pero hasta que no llegue alguien y nos diga: mira, si sigues caminando hacia ese rumbo, vas a caer en un gran hoyo, y nos muestre con una linterna que realmente ahí hay un peligro, hasta que no pase eso, vamos a seguir caminando en tinieblas, y no vamos a reconocer nada que esté enfrente, ningún peligro. Entonces la Biblia
nos habla de esa luz. Realmente la Biblia es esa luz. No me refiero a un libro como tal, sino lo que dice, porque la Biblia habla totalmente acerca de Jesús. Él es la luz. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. No te estoy diciendo que la religión es la luz. Mucho ojo, no es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que hay que hacer una serie de cosas, o hay que dar una serie de cosas, o hay que asistir a algún lugar para obtener esa luz. No. Realmente Jesús, que vino hace 2000 años, y no es un cuento, no es algo inventado que me estoy sacando de la manga, es un hecho histórico. Jesús, la vida de Jesús es tan histórica como la vida de Hitler o de Sócrates, o como la vida de Michael Jackson. Es una persona que sabemos que existió, que hay evidencia de que existió, y de hecho hay demasiada evidencia, tanta que hay demasiada evidencia. Aún hay más evidencia de la vida, de la muerte y crucifixión de Jesús, y de la resurrección de Jesús, que de la vida del César. Hay más evidencia, más testigos, más escritos acerca de esto. Entonces, Juan habla de esa luz que vino hace 2000 años, y dice: yo no soy la luz, sino soy el que voy a anunciar la luz. Juan caminaba obviamente en luz, y por eso podía guiar a esas multitudes. Él era un hombre que decía a lo malo que era malo, y a lo bueno bueno. Y lo que hace aquí es que manda a sus seguidores a preguntarle a Jesús: oye Jesús, tú eres el que estábamos esperando, tú eres esa luz, tú eres el Mesías, el que estaba profetizado en miles de profecías en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, o eres alguien tal vez como yo que va a anunciar al Mesías. Pero no, o sea, Jesús le dice: los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por mi causa. O sea, en pocas palabras, le dice que sí, Él es el que iba a venir, Él es el que está profetizado. Y dice: dichoso o afortunado el que no tropieza por mi causa. ¿Por qué dice esto? Porque aunque Jesús viene como luz, Él también hay gente que esto es causa de tropiezo, porque dicen: ¿sabes qué? Yo estoy viviendo mi vida como yo quiero, yo hago lo que yo quiero, no me importa lo que diga la Biblia, no me importa lo que diga Jesús o Dios. Y cuando Jesús viene y vive una vida impecable, pura, eso causó un gran alboroto, porque Él decía que Él era Dios y que iba a juzgar a las naciones, que iba a juzgar al mundo. Entonces eso causó un gran impacto en mucha gente, pero hay de dos sopas: los que deciden creerlo y los que dicen: ¿sabes qué? Tiene razón, y los que deciden negarlo. Entonces hay gente que aunque ve la luz va a tropezar, aunque está viendo que hay una luz disponible, que hay una linterna para alumbrar su camino, va a tropezar todavía. ¿Por qué? Porque se va a querer aferrar a las tinieblas, se va a querer aferrar a estar a oscuras, como que va a decir: no, esa luz me encandila mucho, yo quiero seguir en mi oscuridad, ¿verdad? Es muy cómodo, aquí nadie me ve cuando hago lo malo. Y así quieren vivir. Pero Jesús dice: alégrate si no tropiezas por mi causa. ¿Por qué? Porque significa que estás siguiendo esa luz,
estás como pues en el túnel, no sigas la luz, no, aquí sí es, sigue la luz. ¿Por qué? Porque esa luz te va a llevar a la vida eterna. Entonces, Juan seguía a Jesús como si fuera un faro, como si fuera un barco que está rodeado del mar y se ve todo oscuro, no se ve nada alrededor, y ve ese faro de luz y dice, es para allá, es por este camino, ¿verdad? Y la gente que decide ignorarlo, pues dice, ¿sabes qué? Por allá está el faro, pero yo me voy a ir por acá. Y va, y no sabe que va derechito hacia las rocas, no sabe que está, yendo a la deriva, o yéndose por el mal camino, no sabe, porque no quiere seguir esa luz. Y después Jesús nos dice de Juan, dice que quiso hablar de Juan. Jesús dijo que les iba a explicar un poco acerca de Juan, y dice, Juan no es como una caña que sacude el viento. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan no era como alguien que se movía por las opiniones de la gente, por lo que opinaba la gente de él. Realmente Juan era alguien famoso y que podía ser de mucha influencia, pero no se dejaba llevar por lo que opinaban de él o porque lo presionaran. Él realmente lo que predicaba era la palabra de Dios, y esto pues lo vemos al ver que lo encarcelan por lo mismo, y les dice, ¿acaso él tenía ropa lujosa? No, la Biblia dice que Juan tenía ropas de pieles de animal, de camello, me parece, pieles tenía. Y en ese tiempo ya existían las ropas, ya existía el lino, ya existían los bordados, las telas egipcias, ropas lujosas. Sin embargo, Juan se decidía vestir con algo pues muy común y muy barato, si tú quieres decirlo, como las pieles. ¿Qué significaba esto? Pues que Juan no estaba buscando los lujos, ¿verdad? Porque dice, ¿quiénes son los que tienen las ropas lujosas? Los que viven con los reyes, los que quieren dinero, los que quieren lujos, vivir con los reyes. Pero Juan estaba en el desierto con ropas baratas, lo que significaba que él no lo hacía por dinero, no lo hacía por un interés propio. Realmente él lo hacía porque Dios lo había mandado. Y dice, su predicación es sincera realmente. Él es un profeta. Dice, él es un profeta. Un profeta es alguien que habla lo que Dios le dice que hable, que transmite un mensaje no de él mismo, sino de Dios. Eso es un profeta. Y dice, realmente sí es un profeta. Y luego dice que también que habían profecías, de hecho, acerca de Juan. Dice que habían varias profecías que decían que él era la voz que iba a preparar el camino en el desierto, el camino para el Mesías, que iba a preparar, como cuando va a llegar el rey, y llega antes del rey, llega alguien y pone todos en su lugar y anuncia, no, ahí viene el rey, y pone un tapete así largo, o me imagino cuando va a venir, no sé, el presidente a tu escuela y llega alguien antes de que llegue el presidente y empieza a organizar todo y empieza a ver que todos estén con el uniforme y a decirles las instrucciones. Ese era Juan, el que iba como a organizar todo antes de que llegara el rey, de que llegara Jesús. Y habían de hecho profecías acerca de Juan. Era una persona tan importante que iba a tener una trascendencia histórica. ¿Por qué? Porque iba a dividir la historia en dos. Al Juan anunciar a Jesús, se iba a comenzar una nueva era, iba a ser el fin de otra era, que era el antiguo pacto, y iba a comenzar una era nueva. Entonces, él prepara el camino para que venga Jesús, diciéndoles que se arrepientan,
predicando. De hecho dice que había multitudes escuchando a Juan, y Juan pues anunciaba la llegada de este rey que iba a cambiar la historia de la humanidad. Y realmente aquí Jesús le dice que él era el más grande de todos los profetas. Dice, él es el más, no ha habido otro más grande que él, como decir, hasta ahorita, ¿verdad? Porque dice, el más pequeño del reino es más grande que Juan. ¿Por qué? Porque iba a haber un nuevo reino, un nuevo pacto, una nueva era. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y Juan pues hizo su labor, pero dice, va a haber, o sea, la gente que crea y que pertenezca al reino, el de los cielos, va a ser aún mayor que Juan. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque cuando tú pones tu fe en Jesucristo y en esa obra que hizo del nuevo pacto hace 2000 años en la cruz, tú tienes entrada directa con Dios. Tú tienes entrada directa a su presencia. Y Juan no lo tenía. Realmente hasta que Jesús ascendió fue cuando el Espíritu Santo vino y pudimos tener una comunión directa con Dios. Antes estaba en el arca, y luego estaba en ciertas personas que venía el Espíritu Santo sobre ellos, pero cuando Jesús asciende, dice, les conviene, porque el Espíritu Santo va a venir y Él puede estar en todos lados, y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, las personas que ponen su fe en Jesucristo, automáticamente tienen ese derecho de entrar a la presencia de Dios, y de que Dios los escuche, y les responda. Entonces, por eso dice, Él es el más pequeño de los del reino. Y luego dice, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Me imagino un barco gigante, tipo como el arca de Noé, avanzando y que hay lluvias y hay vientos en contra del barco y se mueven las olas, pero ese barco no se afecta, no se detiene por esto, no se detiene, sigue avanzando poco a poco, va avanzando, va arrasando, y así es el reino de Dios. Realmente no va a detenerse. Y la Biblia habla de que un día va a regresar Jesús. No se ha detenido desde que Jesús vino hace 2000 años, y lo podemos ver en que hoy en día, como el día de hoy, la gente habla de esto, la gente tiene esa convicción de compartir de esto, y no va a desaparecer realmente. No es algo que vaya a pasar de moda o como dice, esa luz no se va a desaparecer por las tinieblas. Es una luz que va a disipar las tinieblas, y poco a poco va a ir avanzando, y va a llegar un día en el que Jesús regrese. La Biblia dice que Jesús va a volver, no sabemos cuándo, pero Jesús va a regresar, y dice que va a regresar tal y como se fue. Los testigos que lo vieron afirman que Jesús se elevó hacia las nubes, ascendió, o sea, flotó o sea, subió y se desapareció en las nubes. Ya no lo pudieron ver porque subió alto, y la Biblia dice que así como subió, así va a regresar un día. Va a regresar de las nubes con sus ropas gloriosas, va a regresar con sus ángeles, y dice que todo el mundo lo va a ver con nuestros propios ojos. Ya no es de la fe o no, ahí va a estar, y lo vamos a ver. Las personas que digan, oye, yo hasta no ver, no creer, bueno,
ese día lo vas a ver. Pero ¿qué crees? Va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque para ese entonces Dios ya habrá escrito tu nombre o no en el libro de la vida. Hay un libro que tiene los nombres de todas las personas que pusieron su fe en Cristo, que pusieron su fe en la obra que hizo en la cruz. Y si tu nombre no está en ese libro, no vas a poder pasar al reino de los cielos. Ese es el motivo del mensaje que yo quiero decirles, que no dejemos que pase más tiempo, que no dejemos que se haga nos hagamos como si no hubiéramos escuchado esto, porque realmente todos vamos a verlo, todos vamos a morir, todos vamos a estar delante de Él un día y vamos a ser llamados a cuentas. El que haya puesto su fe en Jesucristo y que haya entrado en esa arca que es su pacto, va a pasar al reino. La Biblia dice que el que no lo haga no va a entrar, aunque ya lo vea, aunque ya diga, sabes que si era verdad, era cierto, ya no va a haber esa oportunidad. Realmente Dios nos llama a que lo pongamos como el principal en ese pedestal de nuestro corazón, en que lo pongamos como lo más importante y que pongamos nuestra fe en el trabajo que hizo, en la obra que hizo en la cruz, que nos limpió de nuestros pecados, que nos salvó. En ese día va a estar tu nombre en ese libro. Si tú haces eso, va a estar tu nombre. No te digo que vayas y hagas algo, o que te unas a cierto grupo, que te unas o que tienes que dar algo. No, yo lo que estoy hablando es una decisión personal en tu corazón de creer esto, de creer lo que Jesús dice y de vivir una vida con esa luz, siguiéndola y una vida que cuesta trabajo, porque dice aquí, el que se aferra al reino es el que va a tener la victoria. O sea, el que se aferra, no dice que es, dice, hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. O sea, si se te pasa el reino, si no te aferras a él, se te va a pasar de largo. Entonces no dejes que esto caiga en una tierra donde no va a germinar. Guárdalo en tu corazón y piensa cómo va a ser ese día. Piensa en que realmente Jesús quiere salvarte, quiere que tú estés con Él por toda la eternidad. Entonces vamos a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hay que buscarlo mientras pueda ser hallado. Si tú tienes dudas o alguna pregunta acerca de esto, vamos a estar aquí un momento más y puedes acercarte y preguntarnos, o puedes conseguir una Biblia y leerla, puedes acercarte a nosotros y vamos a pedirle a Dios que todo esto que yo dije